La duda de Juan el Bautista sobre si Jesús era el Mesías es un tema interesante y complejo que refleja las expectativas y comprensiones de la época sobre el concepto de Mesías. Este evento se menciona en los Evangelios, específicamente en Mateo 11, 2-6 y Lucas 7, 18-23. A continuación, te explico los posibles motivos de la duda de Juan y cómo se entendía al Mesías en ese tiempo. ¿Por qué dudó Juan el Bautista? 1. Expectativas del Mesías. En la época de Juan el Bautista y de Jesús, el concepto de Mesías estaba profundamente influenciado por las expectativas judías de un liberador político y militar. Durante siglos, los judíos esperaban a un líder ungido por Dios que los liberara del yugo de las potencias extranjeras, en particular del Imperio Romano. El Mesías sería alguien que restauraría el reino de Israel, trayendo paz, justicia y prosperidad, y derrotaría a los enemigos de Israel. Sin embargo, el ministerio de Jesús no parecía ajustarse completamente a estas expectativas. Jesús no lideró una rebelión militar ni buscó la restauración del reino de Israel en términos políticos inmediatos. Aunque Jesús realizó milagros, predicó sobre el reino de Dios y ofreció perdón de los pecados, su enfoque fue más espiritual que político. Esto pudo haber desconcertado a Juan el Bautista, quien, como muchos judíos de la época, esperaba una liberación más tangible y visible. 2. El contexto de la prisión de Juan. En el momento de su duda, Juan el Bautista estaba encarcelado por Herodes Antipas, Mateo 14, 3-4. Desde la prisión, Juan pudo haber experimentado frustración y confusión al ver que Jesús, quien parecía tener el poder de hacer milagros y sanar a muchos, no estaba tomando medidas drásticas contra el sistema opresivo romano. Además, Juan mismo había proclamado a Jesús como el Cordero de Dios, Juan 1:29, pero la aparente falta de acción mesiánica le pudo haber hecho cuestionar si realmente Jesús era el Mesías. 3. La naturaleza del reino de Dios. Jesús, al responder a los mensajeros de Juan, Mateo 11, 4-6, les recordó que los milagros, la curación de los ciegos, los cojos, y la predicación del Evangelio eran señales claras de que el reino de Dios ya estaba siendo manifestado, aunque no en la forma esperada. Jesús citó pasajes de Isaías 35, 5-6, Isaías 61, 1, que hablaban de la llegada del Mesías, pero destacó que su reino no era de este mundo y su misión era más profunda y espiritual. 4. La necesidad de fe. Jesús concluye su respuesta con una bendición: bienaventurado el que no halle en mi tropiezo, Mateo 11:6. Esta declaración implica que, aunque las expectativas de Juan y de muchos otros no se cumplieron como se esperaba, la verdadera fe en el Mesías requiere reconocer y aceptar su misión tal como Dios la había planeado, sin caer en el tropiezo de rechazarlo por no ajustarse a las expectativas humanas. ¿Qué se entendía por Mesías en esa época? 1. Liberador político y militar. En los tiempos de Jesús, muchos judíos entendían al Mesías como un líder político y militar que los liberaría del dominio extranjero, especialmente del Imperio Romano. Este Mesías restauraría el reino de David, un reino terrenal con poder y gloria, y haría justicia para su pueblo. La tradición mesiánica estaba fuertemente influenciada por las promesas de un rey justo que reinaría con poder, por ejemplo, en los Salmos y en los escritos de los profetas como Isaías, Jeremías y Zacarías. Además, en el libro de Daniel, Daniel 7, 13-14, se describe a un «hijo de hombre», que recibe un reino eterno, lo que fue interpretado por muchos como una referencia al Mesías que traería la liberación política. 2. El Mesías sufriente. Aunque muchos se enfocaban en un Mesías victorioso, también había profecías que hablaban de un Mesías sufriente. Isaías 53 describe al siervo sufriente que llevaría los pecados del pueblo, sería rechazado y sufriría, lo que no era una expectativa popular en tiempos de Jesús. Esto hizo que muchos, incluidos los seguidores de Juan el Bautista, lucharan por aceptar la naturaleza pacífica y sufriente de la misión de Jesús. 3. La dualidad de expectativas. A lo largo del Antiguo Testamento, las expectativas del Mesías eran ambiguas. Había visiones de un rey glorioso, pero también de un siervo sufriente. El pueblo judío tendía a centrarse más en la imagen de un Mesías que traería victoria política y restauración nacional, por lo que la enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios y su rechazo de la violencia y el poder político sorprendió a muchos. Conclusión. La duda de Juan el Bautista sobre si Jesús era el Mesías se debió en gran parte a las expectativas culturales y religiosas de la época, que esperaban un líder político y militar. Sin embargo,
Jesús cumplió el rol de Mesías de una manera diferente, revelando que su misión era de redención espiritual y reconciliación con Dios. Jesús vino a establecer un reino que no era de este mundo, basado en la fe, la sanación y el perdón, y no en el poder terrenal. El Hijo del Hombre, como Jesús se autodenominaba, cumplió las profecías del Mesías, pero de una manera que no se ajustaba a las expectativas de muchos, incluyendo las de Juan el Bautista. La enseñanza de Jesús sigue siendo relevante hoy, desafiándonos a reconsiderar nuestras propias expectativas sobre Dios y a tener fe en sus planes, aunque no siempre se ajusten a nuestras expectativas humanas.